Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta sesión de química en donde retomaremos lo que es reacciones químicas y su importancia con la cantidad de sustancia. Como sabemos, todo lo que nos rodea es materia y la materia está constituida por átomos. Estos átomos se encuentran en constante movimiento y además se encuentran interaccionando o en interacción con otros átomos. Cuando el espacio entre los átomos es muy grande o muy pequeño, nos va a determinar un estado de agregación de la materia. Es decir, si el espacio entre los átomos es muy grande, entonces corresponde a un estado gaseoso. Si el espacio entre los átomos es muy pequeño, en donde no hay espacio para movimiento, entonces corresponde a un estado sólido. Ahora, toda la materia está sujeta a cambios y estos cambios pueden ser de dos tipos, pueden ser físicos o pueden ser químicos. Recuerden, un cambio físico es aquel en donde su estructura química o composición química no se altera, sigue siendo la misma sustancia, mientras que un cambio químico es aquel en donde su composición química se altera o cambia, ¿sí? Para formar algo nuevo. Es por eso que la principal diferencia entre un cambio físico y un cambio químico es que un cambio físico es reversible. Es decir, si yo doblo una hoja o si la hago bolita, ¿sí? Esa hoja la desdoblo y sigue siendo una hoja, mientras que un cambio químico es irreversible. Si yo quemo una hoja, aunque junte toda la ceniza, no voy a tener mi hoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hoja sufrió un cambio químico, un cambio irreversible. A estos cambios químicos que sufre la materia yo los puedo ver a través de evidencias y esas evidencias son efervescencia, cambio de color, emisión de luz o de calor, formación de precipitado, emisión de gas o bien de olor, y eso es lo que me indica un cambio químico. Ahora, estos cambios químicos representan o me están indicando que está ocurriendo una reacción química, un cambio de la materia, ¿sí? Hay diferentes tipos de reacciones químicas. La más frecuente o la más común es la de combustión. La reacción de combustión implica una interacción entre carbón, hidrógeno y oxígeno, en donde el resultado va a ser la emisión de energía en forma de luz y calor, más la formación de un compuesto que generalmente es monóxido de carbono o dióxido de carbono. Pero existen otros tipos de reacciones en donde no nada más implica la interacción de carbono, hidrógeno y oxígeno, sino la interacción con otros elementos. Estas reacciones corresponden a reacciones de síntesis o combinación, reacciones de descomposición, desplazamiento o de doble sustitución. Y se pueden representar a través de una ecuación química, ¿sí? Esta ecuación química puede ser de dos tipos, ya sea a través de una representación simbólica o bien de una representación nanoscópica. Una representación simbólica implica la utilización de símbolos de los elementos químicos, ¿sí? O bien lo que es el compuesto, ¿sí? A través de símbolos de los elementos químicos, mientras que una representación nanoscópica implica la utilización del modelo de esferas y barras, ¿sí? Ahora, para poder representar la reacción química, es decir, escribir una ecuación química, yo debo de conocer los elementos de una ecuación química. Los elementos de todas las ecuaciones químicas son reactivos, productos, coeficiente, subíndice, más los símbolos propios de adición y de reacción. ¿Qué me indica cada uno de ellos? Recuerden, los reactivos son todos aquellos elementos o compuestos que van a interactuar entre sí para formar una nueva sustancia. Por ende, los productos es esa nueva sustancia que se formó de la interacción de los reactivos. ¿Qué es un coeficiente? Un coeficiente es el número de moléculas que yo tengo de un elemento o de un compuesto. ¿Qué es un subíndice? Es el número de átomos que yo tengo de un elemento o bien de un compuesto. Y por último viene lo que son los símbolos, ya sea de adición o lo que es la flechita que me indica la reacción. Todo esto es importante, ¿sí? Porque no nada más estoy retomando lo que es la materia, su composición, los cambios que sufre, sino que ahora voy a entender cómo voy a determinar la cantidad de esa masa, ¿sí? O de esa sustancia, ¿sí? Que se encuentra en la materia que sufre cambios, ¿sí?
Ahora, ¿cuáles son esas sustancias? Las sustancias fundamentales de la materia, recuerden que son los átomos, partículas y moléculas. ¿Cómo las voy a determinar o cómo las voy a contar? Pues bueno, hace muchísimos años los químicos tenían ese problema. No podían contar uno por uno los millones y millones y millones de átomos, partículas y moléculas que conforman a un elemento o a un compuesto. Es decir, para ellos no eran suficientes las unidades de docenas, centena o de millones. Es decir, que no tenían esa unidad para realizar el conteo. Pero, gracias a Avogadro, Cannizzaro y Oswald, ellos dijeron, ok, no tenemos la unidad, pero ¿qué sí tenemos? Tenemos la tabla periódica. ¿Y de la tabla periódica qué tenemos? Tenemos los elementos de la tabla periódica. ¿Y de esos elementos de la tabla periódica qué tenemos? Pues tenemos el número atómico y la masa atómica. Perfecto, eso es más que suficiente. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la masa atómica de los elementos, ¿sí? Para determinar el número de partículas que están contenidos en esa masa. Y lo vamos a expresar en gramos. Es decir, a esto le llamaron masa relativa. La masa relativa es igual a la masa atómica. ¿Por qué dicen masa relativa? Porque se supone que la masa atómica es la suma de ¿qué? De las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, ¿sí? Y entonces yo les pregunto, ¿cuál es la masa relativa del carbono? Si tiene un número atómico de 6 y una masa atómica de 12. Perfecto, muy bien. La masa relativa del carbono es igual a 12. Y recuerden que siempre se debe de expresar en gramos mol. Entonces, yo tengo una masa relativa de 12 gramos mol. Pero sigue la interrogante. ¿Cuántos átomos hay en 12 gramos mol de carbono? ¿Cómo los voy a calcular? Pues bueno, Avogadro dijo lo siguiente. Muy fácil, vamos a utilizar esta unidad llamada mol. El mol es la unidad que se utiliza en química para contar la cantidad de sustancia, es decir, átomos, partículas y moléculas. Y para fines prácticos, su definición es la siguiente. Es la unidad de cantidad de sustancia en el sistema internacional, la cual contiene partículas fundamentales y es igual a la constante de Avogadro. ¿Cuál es la constante de Avogadro? 6.023 por 10 a la 23. Para poder comenzar de lleno al tema de cálculo de moles, es importante que tú como estudiante tengas claro los siguientes conceptos. Peso molecular, masa molar y masa relativa, todos y cada uno de ellos tienen su propia definición en química, pero para fines prácticos, ellos se van a significar lo siguiente, la suma de átomos presentes en una molécula y siempre se va a expresar en gramos mol. ¿Cómo lo voy a obtener? A través de la tabla periódica, que es lo que hicimos con el elemento carbono. Por eso yo puedo decir lo siguiente, ¿cuántos átomos hay en un mol de carbono? Muy simple. Un átomo de carbono, yo ya sé que tiene una masa relativa de 12 gramos, lo cual es igual a un mol de carbono, y ese mol de carbono es igual a 6.023 por 10 a la 23, que es la constante de Avogadro. Muchas gracias por tu atención, nos vemos la siguiente sesión.